decidimos contagiarlo. cambiarnos. Te Sí, vamos a contagiar, exactamente. Gastón. Yo no me hago responsable. No estoy vacunado. No está... Bueno, pero te tendrías que vacunar un poquito, sí, porque Sí. más que nada. Bien, y nos fuimos a la pausa. Para quienes se están enganchando recientemente, está con nosotros Gastón Barletti y le hicimos una pregunta antes de irnos a la pausa porque digo, Ricardo puede hablar de la experiencia vivida, pero yo tengo 30 años y seguramente del otro lado también hay televidentes de esta corta edad que solamente tenemos lo que nos contaron, pero qué mejor que saberlo de primera línea, de familia. ¿Quién era Emilio Barletti? Bueno, si vamos a la parte exclusivamente mía, era por supuesto que mi único hermano y bueno, y te puedo decir ya las cosas que, por ejemplo, Ricardo pudo conocer de él, o sea, que era muy buen estudiante, que también lo que hablábamos antes, que practicaba deporte, se destacaba. No era un destacado No, importante, pero no era. En fútbol jugaba y estaba ahí, diríamos. Sí, tal vez, qué sé yo, tenía destreza, a lo mejor no era el súper habilidoso, pero jugaba, igual jugó también al tenis y qué sé yo. Esa parte juvenil en Areco me parece que, o sea, casi todos los de su generación y los profesores, vecinos, amigos, por supuesto, que saben perfectamente, lo tienen, diríamos que, definido a Emilio como, bueno, un chico aplicado, estudioso, respetuoso. Mira que justo vos preguntaste una y yo otra. Respetuoso. No, virtudes le sobraban, pero bueno, tampoco vamos a hacer toda una cuestión con todas las virtudes. Pero como ha pasado en Areco con muchos muchachos que después o se van a estudiar a La Plata, o se van a Buenos Aires, o se van a Córdoba, o dejan un poco, algunos venían todos los fines de semana, algunos no tanto, y la relación con la gente, con el pueblo, con el vecino, es como que se hace un poco más distante. ¿Era amiguero? ¿Era de tener muchos amigos? Sí. Lo que pasa que en su momento, en el momento que empieza su desarrollo caminando hacia el lado de la actividad política, de la militancia, por supuesto que ya sus amigos eran ya más de ese círculo, si se ¿Qué quiere edad decir. tenía Emilio cuando empezó a hacer ese camino distinto y tal vez no No, frecuentaba tanto Areco y se quedaba más en su lugar? Él inquietudes de ese tipo tuvo antes de terminar la secundaria. Claro. Inclusive, y en contra de una corriente conservadora. Que era Areco. Que era Areco. Claro. O sea, ir a hacer baldosa a un barrio carenciado, que en esa época era parte de la juventud peronista, con algunos peronistas de Areco, por citarte, qué sé yo. Bueno, el Tosca Méndez era uno, por ejemplo. Claro. Y revolucionario el Tosca Méndez también. Y sí, bueno, eran los 70. Claro, la ebullición era corriente, si se quiere. En sectores por ahí depende del lugar, se notaban más o se notaban menos. La familia Barletti, quiero saber esto, ¿la familia Barletti tenía esa orientación peronista o los Barletti? No, para nada. No es que no para nada. Mi abuelo, tengo entendido, igual mi abuelo murió en el año 63, así que yo también era chico y todo lo sé por cuento de abuela. Claro, sí. Era conservador. Claro, sí.
El pueblo con casi el 80%. No, pero aparte me parece que era una corriente lógica que transitaba más común de una persona que, inmigrante, había llegado para trabajar y forjarse una posición. Y eso había hecho mi abuelo. Y una vez que se consolidaba la posición, más quería mantenerla. Claro. Es una lógica. Vos me decías en realidad, para mí de los 70 podía hablar una semana entera, terrible, sí. pero cuando hablamos de la relación de la juventud con el peronismo, vos fíjate que en la mayoría de la formación de los grupos políticos, diríamos, y arrancan muchos en hijos de familias muy católicas, Claro. inclusive muy conservadoras y qué sé yo, pero realmente lo que pasa, ¿por qué mi opinión, Sí. ¿por qué quedan eclipsadas? El pueblo en Argentina era de izquierda, era marxista o era peronista? No, era peronista. Era peronista. Sí. O sea, Sí. después le buscaremos el porqué. Era peronista, sí. Pero realmente, entonces, si la primera explicación lógica era si el pueblo está con determinado líder, por algo será, ¿no es cierto? Y bueno, es porque es el que mejor a lo mejor representa las demandas y los sentimientos, y bueno, se encaminaban para el lado del peronismo, diríamos. Y Gastón, ¿cómo fue ese paso que estabas mencionando en donde Emilio empieza tal vez a transitar otro camino, donde ya no recurre tanto a San Antonio de Arico y empieza a encontrarse con otros? No, por ¿Cómo fue su por vida? su actividad. Él más que todo cuando él en el 74, en el año 74 vivíamos juntos en la calle Ollero. Yo hacía medio año, porque yo entré en el 73 y medio en la facultad. El 74 y en el 75 yo hice el servicio y Emilio a mitad largo del 75 se fue al seminario. Cuando se fue al seminario ya tenía actividad. ¿Cómo fue tomar esa decisión de irse al seminario? ¿Cómo fue también por ustedes? Bien, mirá. ¿Lo esperaban? No, él en realidad, lo de Emilio es una búsqueda incesante y de dónde encontrar un lugar en donde realmente podía realizar su ideal de vida, que era ayudar al prójimo. Claro. Entonces, en su momento, por supuesto que la militancia política fue lo que más lo atrajo. Y yo creo que... La iglesia andaba por ese lado también. Y la iglesia andaba por ese lado también. Claro. Y la iglesia andaba fuerte. O Sí. sea, Se jugaba. sí, porque aparte hay un momento bisagra, diríamos, que es el Concilio Vaticano que se reunieron todos los obispos en Medellín. Y ahí primó como o sea, ahí se abrieron aguas entre los que querían una iglesia Más ortodoxa y otra para más los pobres, jugada, sí. o sea, que no era solamente que el evangelio se lo tenía que predicar de otra manera, y aparte era, imagínate una iglesia hablando en contra del capitalismo, hablando en esos momentos. En un socialismo. Claro, en esos momentos en donde nadie se esperaba tal vez lo que podía llegar a suceder en Argentina. El momento estaba dado así también, ¿cierto? Sí. Y bueno, inclusive en Argentina se formó el
movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y claro. Sí, tercermundista, sí. hicieron planteos Era fuerte, ¿eh? Era fuerte. Emilio estaba... Y yo pienso que esa corriente de la espiritualidad unida a la acción fueron lo que lo llevó a decidirse como diciendo, si las otras cosas de la vida no me interesan y me interesa esta, mejor hacerlo. En Areco me decías que estaban y trabajaba él haciendo y colaborando en distintos lugares. Pregunto, cuando va a la facultad, cuando va al seminario, ¿empieza a acompañar las villas? ¿Te empieza a esos lugares? ¿Sigue con eso? Sí. Ah, ¿sí? Sí. Eso ya lo hace en el 74 y en realidad en el 70. Mira. No me desvío para después encontrarme. Pero no hay drama. Claro. No, mira, hay etapas de la vida de Emilio, de las actitudes de Emilio, actividades, diríamos, en que algunas pude con mucho tiempo conocerlas, pero yo de primera mano de él no las conocía. Claro. ¿No contaba? Con lujo de detalle no. Cuando venía, él te podía decir cuando que se sentaba a comer. No. ¿Nada? Ñata le decía, no. ¿Cómo la política? No. Estudiá. Era, ¿qué te iba a decir? O sea que en aquel entonces, cuando él empezaba a tener esos pensamientos o esos movimientos, Ñata no estaba tan... Ñata sabía. Sabía. Ojo. Se lo imaginaba. Ojo, por eso otra vez me desvío. Porque a raíz de un documental que me invitaron a que colaborara unos chicos, uno de ellos es Manuel Pinedo. Sí. Justito se daba la casualidad que un chico que es Lebev de apellido, que el padre era feligrés de San Patricio, conocía todo, y después dos chicos, dos Luca y un Dani, que no me acuerdo, el apellido lo tengo, pero bueno. Me invitaron en realidad no, ellos estaban terminando su carrera en la Universidad Cinematográfica. Sí. Y ellos tenían que, presentar una tesis de hacer una ficción y un documental. Le dieron vuelta a la cosa, surgió de hacerlo, no solamente el tema de los palotinos, sino sobre Emilio. Vinieron, me lo plantearon, yo les dije que sí, y aparte yo acepté gustoso, porque era sabido que ellos de alguna manera me iban a ayudar a cubrir todos esos vacíos que yo tenía. Sí. Porque mira, yo ya no me acuerdo bien qué año era, pero tuve que, cuando arranca la parte judicial, esto que es otro tema. Sí, otro tema que... Yo resulté, Querellante. Sí. Y tuve una sola reunión, que en ese momento el juez era Torres, que después fue... Sí. En este momento sigue, en este momento es Rafeca. Exacto. En ese momento era Torres, yo tuve una reunión con la secretaria. Y te digo realmente que salí con un vacío porque apenas si le pude decir buen día, un poco más. Claro, porque imagínate que tenía que hacer qué sé yo, volcar alguna cosa que pudiera ser de sustento y en realidad me decía si tenía testimonios de él, sobre todo por lo del 4 de julio, claro. ¿Cierto? O tenía acá, y yo me fui sin poder contestar nada porque Macañá tampoco iba a macañar. Sí. Entonces cuando llegó dije, bueno, ahora sí. Y bueno, empezamos a hacer el documental, Los Chicos Fabulosos. Aparte, bueno, viste, la edad, sobre todo, una frescura, una dinámica. Investigan todo. Y empezamos a hacerlo
y realmente fue muy, fueron momentos en que yo me encontré con mucha gente que había convivido en los últimos años de Emilio, y ahí aparece su actividad en realidad, y fui a donde él, que en realidad lo que iba era hacer un poco pastoral el tema. Sí. Él tenía una frase que yo, viste, que siempre me quedó acá, que era, cuando el cuerpo se cansa, el espíritu se sienta, ¿viste? Entonces, como Qué que bueno. si vos el espíritu lo reverdecías, a lo mejor le dabas el toque para movilizar a la ¿Y gente. qué encontraste? ¿Qué viste de toda esa investigación en cuanto a Emilio? Porque Claro, todos cosas lo que te vemos, faltaban que- claro, que te sorprendió. No, mira, yo te digo, había una especie de algo que estaba, que giraba y no alcanzaba a poder ubicarlo en el lugar, que era el grado de compromiso de acuerdo a su militancia, ¿no es Sí. cierto? Y yo evidentemente veía que había como en el mejor de los casos, una duda de gente que decía hasta dónde, no algo habían hecho que ese ya es deplorable, Sí. Terrible. hasta dónde era y entonces por ahí El el compromiso que tenía. compromiso, la Claro. militancia o en qué grado Sí. de actividad. Claro, de participación. Sí. Y yo fui desconociendo y realmente, ¿Qué te encontraste? sinceramente, volví como que se había sobredimensionado la militancia de mí. O sea, y porque se la había llevado a Emilio aparte de estar en el seminario, ¿no es cierto? Él participaba de Cristianos para la Liberación, que el titular, diríamos, era también un sacerdote que era Gazarri, que también murió. Y era como un, ¿cómo podemos decir? En ese momento la juventud peronista estaba, o sea, apoyaba, si se quiere, sin convalidar o sin participar de lo que ellos empezaron a llamar el brazo armado, Claro, montonero. sí, montonero, sí. Cristianos para la Liberación era un poco diríamos que un apéndice religioso, pero era lo que pasaba en el 70. Claro, lógico. Estaba muy cerca la militancia de la actividad Religiosa. y de los montoneros. y de los montoneros. Claro. Pero había divisiones muy marcadas o cosas muy Emilio marcadas. tenía ese fuerza, ese poder dentro de la organización, como por ahí se decía, ¿o nada que ver? No. Mira, hablé con una mujer, la nombro total, macanuda la vi. Flora Castro, que era la mujer también era la esposa de uno de los otros importantes de Cristianos para la Liberación. Pero importante. Sí, los que dirigían. Los que dirigían. Y él se exilió en México, después la señora se separó para seguridad del hijo. Ya es una cosa, bueno, jorobada, ¿no? Pero ella me dijo que, y lo hablamos mano a mano sinceramente, igual hablamos por teléfono,
porque había toda una historia con que Emilio había llevado un mimógrafo a la parroquia. Es verdad. Falso. Toda una historia terrible. Falso. Sí. Es cierto, sí que en un momento le dijeron, tenés que tenernos uno a Fischer. Que ya sabés que los afiches serían basta de la tiranía, Claro, basta de la sí. dictadura, qué sé yo. Sí. Pensamiento que podemos tener. Y hoy me por hoy dijo podemos esta pensar. mujer que en realidad había participado de 2 reuniones nada más. Que también ahí viene un poco un achaque en que una reunión se hizo en San Patricio, él pidió permiso y qué sé yo, pero a lo mejor no era el lugar, qué sé yo. Pero bueno, tenemos que decir las cosas como son. Pero después todas las... Hay una fantasía muy grande con respecto a la participación de Emilio. Todo cambiaba muy vertiginosamente. Si a los 6 meses era otra cosa, al año era otra cosa, Dios no quiso que fuera, o que... Pero la realidad es que hay como que se sobredimensiona. Mira, en el informe en el informe que la CIA después le proporcionó a la Iglesia, habló de que de los 2 seminaristas, uno tenía una militancia más comprometida. Habla de militancia más comprometida, no. No participación. Claro. No participación. Pero aparte Igual de todas maneras me pongo a pensar como si fuese un pecado. Tener pero una claro, militancia no, comprometida. estamos porque, o sea, estamos... pero perdóname, hay que Sí, ubicarse en el momento. tienen razón, Es por hay que hoy, ubicarse en el ¿viste? Hay que momento. ubicarse No, en ese porque- momento. porque, que nos hoy daba no hay miedo ir problema yo ese, hoy no a hay buscar problema mercadería. ese. Claro, me comprometía, tengo que ir a buscar mercadería a Buenos Aires. Eso era el tema. No, también pasa una cosa. Se habla con demasiada liviandad y en muchos casos con una irresponsabilidad muy grande. Inclusive han hablado y ha salido de periodistas que venden y que... Sí. Que son respetados en ese sentido. Sí. Y la palabra Bueno. de eso vale, sí. Sí. Bueno, sí. Pero hay algo, el que ha leído un poquitito nomás sobre cómo funcionaban algunas cosas en los años 70, estamos hablando de el grados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, El nivel de y jerarquía. como por ejemplo a Emilio se le imputaban a lo mejor grados que no eran, Sí. por eso estamos hablando de esto. Pero, por ejemplo, eso lo he leído, no es que me lo dijo que está en todos los libros y aparte es como un ABC, ¿viste? En cualquier organización, vamos a ponerle guerrillera, no sé, revolucionaria, Está bien. ¿viste? El que ya estaba en actividad militar, punto 1, se dejaba de llamar Ricardo Cepacuarcia. Era Tito, Claro. o el negro, Sí. y no tenía un domicilio fijo. Eso era El ABC. la primera ¿Y condición. Emilio? Y Emilio era José Emilio Barletti, venía Claro. del coso y venía caminando del Claro. colectivo 39 Claro. de Chacarita, mejor dicho. Claro. Claro, no vos te- tenía seudónimo ni nada. Claro. Claro. Después le quisieron meter. Sí. Mira, Seidedo escribió un libro un poco guionado, me parece, y yo le dije, me gustaría reunirme con... Con él para explicarle. No, porque él nombra a un mando de Montonero y le digo, me gustaría... y Nunca más te lo Nunca más. presentaste. Claro, entonces... ¿Qué sé yo? Gastón, antes de continuar, digo, porque vos también nos compartiste cómo fue todo el proceso que hoy después lleva a lo que vamos a compartir ahora, de 2 momentos puntuales que van a suceder, que uno tiene que ver con una casa que se va a inaugurar con un nombre. Eso ya, sí. Y el otro tiene que ver con una estación de subte que va a llamarse Casa No, ya Emilio está, ya Barletti. las dos cosas están. Eso Sí. que es Casa Emilio Barletti. ¿Cómo, Mirá. cómo se llega en todo este tránsito desde que sucedió lo que sucedió, tanto vos como Ñata, a poder
llegar a este momento? Digo, ¿cómo es que desembocamos en esto que vos nos estás compartiendo? Esto en realidad hay que todo el mérito es de la o sea, como acá tenemos una comisión por la memoria, Sí. hay una comisión de Belgrano que trabaja muy fuerte también, y esa comisión debe haber ido por medio de colectas y cosas, vino ahorrando durante 5 o 6 años, y en Merlo, en un lugar, yo fui el día de la inauguración, emotivo estuvo, muy emotivo. Un barrio, por supuesto, muy carenciado, Sí, por supuesto, sí. pero en realidad, puntualmente la casa que lleva el nombre, hicieron 5 casas, una con cada nombre de los 5. De los 5. Al lado de la capillita de Merlo. Y es para mujeres víctimas de violencia. Sí, Qué sí, hay otra que es para gente que padece enfermedades, otras para que está tratando de dejar la droga. ¿Qué pensás que sentiría particularmente por esta casa que lleva su nombre? ¿Qué pensás que diría Emilio hoy si viera esto? Yo creo que... Y bueno, en realidad a Emilio le parecería que eso es poco, seguramente. Atrás de eso tendría que haber un jardín de infante, una escuela, otra escuela técnica. Diría, con la casa está bien, pero vamos a hacer una por año, porque con esta que no arreglamos tanto. Claro. Eso seguro. Pero por otro lado, cuando nosotros, viste, lo de la estación de subte se llama, ahora tiene como 2 nombres, o nombre y apellido, o 2 apellidos. Claro. Sigue llamándose Echeverría, que es la línea B, y le agregaron marca. Es una lástima que, mira, yo perdí el teléfono hará 1 año y pico, y se me fueron un montón de fotos que tengo en la estación. La estación está buenísima, y están las fotos de ellos y todo. Ahí está, mira toda la distancia que recorre, claro. Esto es o sea, la comisión que ya te decía antes, instó lo tiró como para que se movilizara la legislatura bonaerense, y lo votaron y lo aprobaron. ¿Cuántos años tendría Emilio hoy? Hoy iría a cumplir 73 el 22 de noviembre. Igual mi edad. Íbamos, él iba, ¿a qué colegio iba? Al Nacional. Al Nacional. Sí. ¿Y cómo sería Emilio hoy con vos y con Yata? ¿Qué sería de la vida de hoy de Emilio con 73 años? ¿Quién crees que hubiera sido? Yo te digo que era una promesa. Era una promesa. Yo creo que hubiera tenido, hubiera sido un notable, realmente. Porque tenía un despojo de lo de él tan grande, y que iba a llegar muy lejos con su ideal. ¿La carrera de católica decís vos, o por ahí buscando Lo social? Lo social, claro. Seguramente. ¿Un Papa Francisco? No sé, ya tanto no puedo. Y bueno, porque porque todos empiezan desde abajo. Y no, pero no sé, no. Él iba formándose mucho, estudiaba teología, filosofía, era profesor, pero el mayor tiempo se lo dedicaba a ir a Loma de Zamora. Que todos me dicen jugaba al fútbol, pasá la cura, le gritaba. Sí, claro, curita, pasala. No, y después había hecho en Santa Fe, pero eso era más una misión viste, como que había ido con un grupo de jóvenes. En ese momento se hubiera podido hablar como que era adoctrinamiento, pero no, habían ido a hacer algo pastoral a la zona norte de Santa Fe, que todavía había chero en el...
Por último, muy chiquitito. yo quiero preguntar sobre el video del hijo de Mariano Pinedo, que yo estuve también 2 o 3 veces. Bueno, te compartiendo cuento, documental. te cuento. ¿Terminado está? En realidad ellos tenían que hacer un trabajo que duraba entre 12, era una tesis de fin de curso. Tenía que durar de 12 a 15 minutos. Nosotros debemos haber hecho, no sé, por lo menos 15 horas. Más o menos. 15 ellos eligieron los 15 minutos, lo presentaron, todo, pero les gustó tanto como tenían mucho material para armarlo, que lo están terminando de armar, están tratando de conseguir alguien que los ayude con la producción y a fin de año saldría. Bien. Ah, bien. Entonces, lo vamos a poder ver, lo sí. vamos a mostrar, sí. Entonces, por último, vuelvo a la pregunta inicial y vuelvo a repreguntar quién es y quién fue Emilio Barletti entonces. Y ya te digo, yo creo que si vos decís que era, yo digo que era una gran promesa, pero si decís que es una gran promesa, parece que todo le hubiera quedado para adelante. Yo creo que hizo muchísimo en su corta vida, diríamos. Y aparte, yo creo que, mira, estas cosas, la de la estación y todo eso, son cosas que no nos van a hacer olvidarlo y que lo vamos a tener siempre presente y por algo están, ¿no es cierto? Y bueno, y yo creo que lo que me pasa a mí, está bien. Soy el hermano. Soy el hermano, pero... Permitimos la subjetividad. Pero, o sea, yo es como lo que lo tengo, porque recurro. Parece una cosa que no, porque hay momentos en que uno puede ser más sensible o menos sensible, más responsable o menos responsable. Y cuando tenés una luz que por ahí te alumbra, te ayuda mucho. Entonces hoy conmigo es una ayuda, un apoyo, Claro. aparte de la promesa. Gracias, yo para sí. cerrar lo último, el 4 de julio, ¿estuvo en el momento equivocado, en el lugar donde estuvo? Buena pregunta. Yo creo que, mira, es muy difícil y, o sea, hay hipótesis, ¿no es cierto? Hay algunas que tienen muchísimo más peso que otras, como... yo creo que o sea, el lugar equivocado que él... a lo mejor después hubiera encontrado otro lugar equivocado, vamos a ver, pero en ese momento era su lugar. Claro, está bien. Y aparte, yo ahí sí que le doy a la parte religiosa un peso gigante. Ellos fueron llamados en ese momento, los 5. O sea, el juntos vivieron, juntos murieron, El de arriba lo es llamó y dijo, fortísimo. bueno, Ustedes tienen que dar un mensaje y con eso lo dieron. con eso lo dieron. Después las cuestiones del porqué y el coso... Ahora sí, gracias. Gracias por venir. Excelente. De nada. Gracias Bueno, por venir. que tengan buena noche. Nosotros nos vamos a una pausa y ya vuelve Ricardo con la política. ¿Me va a dejar solo? No, pero por supuesto. Con Te los están boinas esperando blancas. los boinas blancos del otro lado. Ya volvemos. Quédate.